Hola mis hermanos, bienvenidos a nuestra serie de estudios bíblicos Siguiendo la Verdad, donde el propósito es exponer la verdad de la palabra de Dios. Hoy estaremos desarrollando el estudio número 12, que tiene como texto bíblico Mateo 5 del 17 al 20. Y antes de entrar al texto debemos entender primeramente el contexto de ese texto. Mateo 5 del 17 al 20 está tomando lugar durante el Sermón del Monte. Recordemos que el Sermón del Monte inicia donde Jesús está viendo a la multitud y está hablando específicamente con los discípulos. Es interesante porque si bien es cierto que hay una multitud, este paquete de enseñanzas Jesús lo está dando a sus discípulos. Podemos verlo en el versículo 1, donde dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Si se dan cuenta, el grupo de enseñanza va dirigido a los discípulos de Jesús. Quiere decir que esto no es para todo el mundo, es para todo aquel que ha decidido convertirse en discípulo de Jesús, o sea, en un seguidor de Cristo. Ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador y está dispuesto a seguir al Maestro. En este grupo de enseñanzas pudimos ver en el estudio número 10 las bienaventuranzas y luego en el estudio número 11 el propósito del discípulo aquí en la tierra. Ahora Jesús va a responder dos interrogantes más que se generan en los discípulos o que los discípulos deben tener respondidas. Una es: ¿a qué ha venido Él? Y la segunda es: ¿a qué han sido llamados ellos? ¿A qué ha venido Jesús? Bueno, podemos verlo en el versículo 17. Él responde diciendo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y Jesús está diciendo: vine a cumplir la ley y los profetas. Y cuando Él está diciendo esto, Él está tomando la autoridad y diciendo: yo soy el rey que Dios había prometido. Recordemos que el Evangelio de Mateo está presentando a Jesús como aquel rey prometido. Y en este momento Él está tomando esa autoridad y reafirmándole a sus discípulos: yo soy aquel rey prometido por Dios que podía cumplir la ley y los profetas. Jesús pudo haber respondido esto de esta manera solamente, pero anteriormente dijo algo que dice: no he venido a abrogar la ley ni los profetas. La pregunta es: ¿por qué Jesús no dijo solamente vine a cumplir, sino que además de esto incluye y nos da más detalles y dice: no he venido a abrogar? Hay que entender la palabra abrogar. Esa palabra abrogar significa dejar sin efecto. Eso es lo que dice el diccionario. Y el sentido es diluir, disolver, hacer que tenga menor efecto, suavizar. Y Jesús está diciendo, en otras palabras: no he venido a suavizar la ley. Y la respuesta o el porqué de no he venido a suavizar la ley es porque Él no puede hacerlo, porque la ley refleja el carácter de Dios. Entonces Jesús nos está comunicando algo importante. Aun cuando Él vino a cumplir la ley no puede ser suavizada. ¿Por qué? Porque la ley tiene un propósito. Y el propósito es mostrarle al hombre que Él es pecador y que no puede ser justificado por sus propias obras delante de Dios. Entonces, ahí cobra sentido. Busquemos Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Como podemos ver en este pasaje, el propósito de la ley era que conociéramos que somos pecadores. Entonces Jesús les está diciendo a sus discípulos: yo he venido a cumplir la ley porque puedo hacerlo y me sacrificaré por ustedes. Pero la ley no puede suavizarse e incluso Él dice algo: no puede suavizarse y se mantendrá así hasta que pasen el cielo y la tierra. Regresemos a Mateo capítulo 5 y veamos el versículo 18. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, la ley, que tiene el propósito de mostrarle al hombre que es pecador, se mantendrá así
hasta que todo se haya cumplido. O sea que no podemos suavizar la ley. No podemos, como discípulos de Jesús, ahora viene la enseñanza para nosotros. No podemos decirle al hombre que no es pecador. No podemos dejar de decirle al hombre que hay una condenación por el hecho de ser pecador. Pero tenemos que decirle que hay una esperanza, y es que el Rey vino a cumplir la ley y en él tiene cumplimiento. Entonces, eso fue la primera pregunta. ¿A qué vino Jesús? La segunda pregunta, ¿a qué estoy llamado yo? Vamos a leer los versículos o el versículo 19. Dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿A qué estoy llamado yo? Según el pasaje, estoy llamado a obedecer y a enseñar. El discípulo tiene una responsabilidad, tiene un llamado. Y el primer llamado que ese discípulo tiene es obedecer la ley y los mandamientos y luego enseñarla. ¿Por qué se está hablando de la ley y de los mandamientos? Tenemos que recordar algo. Estamos hablando en una época donde no existían los evangelios. No existían las cartas de los apóstoles, no estaba la carta del apóstol Pablo, no estaba la carta del apóstol Pedro, ni del apóstol Juan, no estaba Apocalipsis, no estaba Santiago. Ninguno de estos libros estaban escritos. Se iban a escribir después que Jesús subiera al cielo. Entonces, Jesús lo que le está diciendo es necesario que ustedes obedezcan la palabra de Dios, porque eso era la palabra escrita que estaba en ese momento. Entonces, como discípulos, estamos llamados a obedecer la palabra de Dios y también estamos llamados a enseñar a otros a obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que llamamos el discipulado. O sea que Jesús está diciéndole aquí a sus discípulos, es necesario que hagan discípulos. Ese es el llamado del discípulo. Jesús termina su discurso diciéndoles: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pareciera que Jesús está poniendo en tela de duda la presencia del discípulo en el reino de los cielos, pero en realidad no está haciendo eso. Jesús está confirmando que ellos van a tener presencia en el reino de los cielos no por lo que ellos hagan, no por sus obras, sino porque la justicia de ellos es mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Y a qué justicia se está refiriendo? Tenemos que entender entonces que la justicia de Dios está en los discípulos. ¿Y cuál es esa justicia de Dios? Busquemos Romanos capítulo 3. Leamos del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber, aquí está la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Regresemos al texto. ¿Qué está diciéndoles Jesús? Jesús le está diciendo: la razón por la que ustedes como discípulos tienen entrada al cielo es porque ustedes tienen la justicia de Dios. Por haber creído en mí, sus pecados han sido pasados por alto. Eso es lo que es la justicia de Dios. Mis hermanos, concluyamos con este estudio 12. ¿Qué tenemos que entender? El Mesías vino para cumplir la ley y los profetas, para cumplir lo que decía la palabra de Dios. Estamos siendo llamados a ser discípulos, a enseñar a otros la palabra de Dios y a obedecer la palabra de Dios. Recordemos que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, y no podemos perder nuestras propiedades de salar. Yo te quiero animar. Si en este momento tú no estás haciendo discípulos o no estás siendo formado como discípulo, yo te animo, mi hermano. Te animo primeramente a que completes
esa formación de discípulo para que puedas hacer otros discípulos. Y si en este momento no tienes ningún discípulo, quiero animarte. Necesitamos que se hagan discípulos, que se hagan más seguidores de Jesús, pero seguidores tal y como Jesús era. Eso es lo que está buscando el Señor. Ánimo, continúa estudiando la Biblia. Dios te bendiga. Hasta luego.